El objetivo de esta práctica es determinar el gamma del aire. Para ello disponemos de un montaje que consta de un manómetro para poder medir la variación de presión que ocurra con el aire que tenemos en el interior de un recipiente con paredes diatérmanas y rígidas, y además tenemos conectado a través de la válvula. El recipiente está conectado tanto al manómetro como a una bomba de bicicleta para poder comprimir el aire que tenemos dentro del recipiente. Entonces, para poder obtener gamma, lo que vamos a tener que hacer es realizar procesos en los que gamma juegue un papel. ¿Y este cuál va a ser? Pues sabemos que en un proceso isentrópico podemos relacionar la presión y el volumen entre dos estados distintos en equilibrio a través de la presión por el volumen elevado a gamma del estado 1 y el estado 2. Por lo que vamos a intentar hacer es un proceso isentrópico, y como el recipiente tiene paredes diatérmanas, podemos relacionar dos estados isotermos a través de la presión y el volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Si nosotros realizamos un diagrama presión-volumen y partimos de un estado inicial en el que tenemos una presión inicial, una temperatura inicial y un volumen inicial de aire en nuestro recipiente, ¿vale? Si comprimimos a través de la bomba de la bicicleta, comprimimos este aire, lo que vamos a tener es un estado 1 con una presión 1. Si esperamos hasta que se alcance el equilibrio, la temperatura va a ser la misma que la que teníamos en el estado anterior y tendremos un volumen 1. Si realizamos una expansión isentrópica, ¿vale?, hasta que alcancemos el mismo volumen que teníamos en nuestro estado inicial, que es el aire que teníamos inicialmente en el depósito. En este estado, al que llamamos 1', vamos a tener una presión sub 0, una temperatura 1' y el volumen del depósito inicial V sub 0. Si en este proceso, una vez que estamos en este estado, esperamos a que el aire se estabilice, es decir, se alcance el equilibrio, lo que va a ocurrir es que se va a mantener el volumen, y la temperatura va a volver a la temperatura que tenía inicialmente, porque hemos dicho que tenemos paredes diatérmanas en el recipiente. Y este es el estado 2, que por tanto tendremos una presión 2, una temperatura sub 0 y un volumen sub 0. De forma que si relacionamos el estado 1 y el 1' con un proceso isentrópico, podemos relacionar estos dos estados a través de las ecuaciones que nos tenemos para un proceso isentrópico, que es que la presión 1 por el volumen 1 elevado a gamma es igual a P sub 0 por el volumen 0 elevado a gamma. Podemos, y operando ligeramente un poco, podemos obtener una igualdad entre los ratios de volumen y presión con el gamma en la ecuación. Y si relacionamos el estado 1 con el estado 2, que es un proceso isotermo, podemos obtener de nuevo una igualdad con los coeficientes anteriores. Entonces, si sustituimos en el ratio volumen sub 0 entre V1 con su igualdad en términos de presiones en la ecuación de la entropía, y aplicando logaritmos y asumiendo que la variación en altura que va a tener el líquido que se encuentra dentro del manómetro, porque lo que queremos medir es presión, pero podemos relacionar la presión con la altura y al final esto es lo que vamos a medir. Y si asumimos que el ratio de H1 respecto a la altura de referencia H sub 0 es mucho más pequeña que la unidad, podemos obtener que gamma va a ser igual al ratio entre el H1, que será la altura que tengamos una vez que hemos comprimido el aire en el estado 1, partido esa misma altura menos la altura en el estado 2.
y con esto ya podemos obtener gamma. Por lo tanto, lo que vamos a realizar en esta práctica va a ser un proceso isentrópico donde vamos a asumir que no se van a dar irreversibilidades y que todo el movimiento del aire va a ser uniforme para que tengamos este proceso isentrópico, y además, para poder conseguirlo, vamos a tener que hacer que el tiempo característico de este proceso sea mucho más pequeño que el tiempo característico del intercambio de calor del aire dentro del recipiente, para que sea diabático. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues vamos a tener que mover la válvula de posición muy rápidamente, por lo que vamos a tener que afinar este movimiento para poder conseguir que este proceso sea isentrópico. Y además, como observaréis cuando hagáis esta práctica, vais a ver como las columnas del líquido que nos van a marcar la altura, que a su vez es la presión, una vez que hagamos la apertura de la válvula y su posterior cierre, va a haber un pequeño movimiento de vaivén. Lo que esto significa es que no ha llegado a su equilibrio, por lo que para tomar la medida de la altura vamos a tener que esperar hasta que estas columnas dejen de moverse, porque esto significará que se ha alcanzado el estacionario.